Radio Informativo Huamantla presenta Pláticas médicas con el Dr. Miguel Ángel Gutiérrez Suárez. Escúchanos en www.huamantla.org, en Twitter, @Huamantla, y en Facebook, Huamantla Impreso, la radio hablada de Huamantla. Muchas gracias, Bene, muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Pues nos da mucho gusto estar de nuevo aquí en nuestro programa Pláticas Médicas y algo más, donde hablamos de varios temas, pero últimamente nos hemos estado enfocando mucho a la palabra del Señor, porque es importante darla a conocer. Hemos venido hablando de los profetas, ¿sí? Ya hablamos de varios, del profeta Elías, del profeta Daniel, del profeta Jonás. Nos falta hablar de más profetas, pero vamos a continuar hablando de ellos a partir del día martes que viene, porque hoy vamos a hablar de algo muy importante, ¿sí? El conocimiento que nos lleva a la vida eterna, ¿sí? Nuestro tema de hoy, en el enunciado de nuestro programa, es Pláticas Médicas con su servidor. El tema es epistaxis, el tema médico. Vamos a hablar del sangrado nasal y las dos rayitas que siguen, y luego vamos a hablar el conocimiento que nos lleva a la vida eterna. Efectivamente, de todos los libros del conocimiento que hay, de todos los libros habidos y por haber, pues escritos por grandes hombres de ciencia, de sabiduría, el más maravilloso de todos es el que nos da el conocimiento y el pase hacia la vida eterna. Y este conocimiento está incluido en lo que es la palabra de Dios, o sea, en la Biblia. Es ahí donde tenemos que entender que existe un conocimiento maravilloso que Dios nos dejó a través de su Espíritu Santo y de Jesucristo, y que al conocer ese conocimiento vamos a llegar a la vida eterna a través de la transformación que se suscita cuando morimos, cuando somos carne, hueso y sangre. Y al morir, como la palabra dice, regresamos a la tierra, porque de la tierra fuimos hechos, pero nuestro espíritu, si es que fue un espíritu bueno, si es que fuimos buenos, si es que le echamos ganas, si es que fuimos lo más tranquilos posibles con nuestros prójimos, si es que encontramos el amor, si es que perdonamos, entonces Dios toma nuestro espíritu y se lo va a llevar al reino celestial de Él, a la gran Jerusalén. Pero para eso tenemos que tener el conocimiento que nos lleva a la vida eterna. ¿Y cuál es ese conocimiento? Conocer de Dios. Pero antes de que entremos en materia de nuestro tema de hoy, que es el conocimiento que nos lleva a la vida eterna, y el tema médico es epistasis, o sea, el sangrado nasal, nos vamos a ir a nuestro maravilloso momento de oración, a lo más sublime, porque en ese momento nos vamos a postrar ante el Señor, ante la alabanza que me va a poner mi compañera Venecia, ¿verdad? Es una alabanza preciosísima que se titula Llévame al lugar santísimo. Sí, precisamente concuerda el título con lo que vamos a hablar hoy de Dios. Llévame al lugar santísimo. Es momento entonces de postrarnos con la frente al piso, totalmente humildes, entregados al Señor, para orarle, pedirle oración, pedirle por los enfermos, por nuestros familiares, por nosotros mismos, pero sobre todo, primeramente, por el que no tiene, por el que no tiene que comer, por el que no tiene que vestir, por el que está tirado ahorita abandonado con alguna enfermedad grave, por el que está sufriendo ahorita guerras, ¿sí? Está siendo perseguido, balaceado, por todos esos seres humanos que son nuestros hermanos, porque fuimos hechos de la misma manera que Dios hizo al primero, que es Adán y Eva. Entonces tenemos que pedir por ellos. Entonces yo los invito a que en este momento de oración, que para mí es sublime y maravilloso, porque me preguntaba una persona que qué hacía yo cuando estaba pasando el momento de la oración, porque la gente se fija en todo, y yo les decía, pues en ese momento hago lo mismo que ustedes. Orarle al Señor, pedirle perdón por nuestros pecados, por nuestras fallas, por nuestros errores, y le pido que me dé entendimiento y sabiduría para poder hablarles del tema que les voy a hablar esta tarde. Así que nos vamos a nuestro momento de oración, alabanza,
que se titula Llévame al lugar santísimo. Vamos y regresamos.
vamos a hablar del conocimiento que debemos adquirir todos los seres humanos, y lo debemos de adquirir como una responsabilidad y como una muestra de agradecimiento a que Dios nos dio vida y nos creó, porque muchos seres no llegan a terminar su vida. Muchos mueren en el vientre de su madre, o pequeños, o a muy temprana edad. Es importante entonces que busquemos ese conocimiento. Ese conocimiento está dado también por la presencia del Espíritu de Dios. Es decir, ¿qué significa esto? Que tenemos que pedir nosotros la unción del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios siempre anda flotando, ¿sí? Esperando en ese momento junto con los ángeles que nosotros volteemos hacia Él y le pidamos su ayuda. No, la palabra de Dios dice: pide y se te dará. Habla y te escucharé. Y acuérdense que Jesucristo dejó dicho cuando resucitó y se elevó al cielo: ahora les voy a dejar el escuchador, ahora les voy a dejar el consolador, ahora les voy a dejar el que les va a traer paz y armonía en su vida, pero siempre y cuando lo busquen. El conocimiento que nos lleva a la vida eterna es la palabra de Dios, la palabra del Señor. Esto significa que estaremos buscando vida eterna, el que estemos adquiriendo conocimiento de Dios Todopoderoso, el único Dios verdadero, y de aquel a quien tú enviaste, a Jesucristo. Esto está en Juan 16:33 y 17:24. ¿Qué noticias entonces nos tiene Dios? Dios desea que los seres humanos disfruten de la vida. Por amor a la humanidad, creó la tierra y todo lo que hay en ella. Y por amor a la humanidad, sacrificó a su Hijo, a Jesucristo. ¿En qué momento Jesucristo se quejó de que lo estaban matando? Es la mayor muestra de amor que hay. Que atravesado por una flecha, con una corona de espinas, todo sangrando, todo desgarrado, porque le habían dado muchos latigazos. En aquellos tiempos los romanos, como eran hijos del diablo, usaban unos látigos con varias puntas de cuero, y en cada punta tenía un ganchito de metal que desgarraba la piel. Imagínense la tortura, ¿no? Y con Jesucristo se ensañaron, porque no le dieron 2, 3 latigazos. Le dieron muchísimos, más de 50 latigazos. Entonces le desgarraron su espalda. Si nosotros muchas veces por un piquete de mosco, un simple arañón, estamos llorando, imagínense Jesucristo cómo sufrió. Y Jesucristo podía haber dicho: que bajen los ángeles y acaben con todos ellos. Pero en lugar de eso, ¿qué dijo? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ojalá esto sirva para que conozcan a mi Padre Celestial Jehová. Porque ese fue el ejemplo. Eso fue lo que Jesucristo dio a entender, y Jehová también. Entonces, en Jeremías 29:11, habla claramente que Dios desea que los seres humanos disfrutemos de la vida, y por amor a la humanidad, Él creó la tierra y todo lo que hay en ella. Pero pronto, Él eliminará las causas para que todas aquellas personas que no creen en Dios y que nada más se la pasan haciendo el mal, sean eliminadas, puesto que vienen a ser hijos de Satanás. Todo el que hace el mal es hijo de Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás hace el mal. El diablo se la pasa haciendo el mal. Y se la pasa metiéndose en nuestras mentes y en nuestros sentimientos para que obremos mal. Y seamos orgullosos, soberbios, presumidos, altaneros. No perdonamos. No. Tenemos que adquirir conocimiento. Y el conocimiento que Dios da en su bendita palabra no es más que de amor. Por eso es que el amor es lo mejor de Dios. De su misericordia, de su perdón, de todo, lo mejor es el amor. Porque Dios es amor y el diablo no conoce el amor. Si el diablo conociera el amor, empezaría por salvarse él mismo. Y aunque no ha sido perdonado ya por Dios, pero intentaría hacer algo, ¿no? Porque acuérdense que Dios es misericordioso
y se retracta cuando de un castigo. Ningún gobierno ha podido acabar con la violencia, las enfermedades ni la muerte. Pero tenemos muy buenas noticias dentro del conocimiento que nos lleva a la vida eterna. Dentro de poco, Dios pondrá fin a todos los gobiernos humanos y establecerá su propio gobierno, llamado gobierno celestial. Su pueblo disfrutará de paz, de buena salud y de armonía y amor hacia su Creador. Esto está en Isaías 25:8, 33:24 y Daniel 2:44. Ahora, ¿por qué son tan importantes estas noticias y el conocimiento que nos lleva a la vida eterna? Para que no haya más sufrimiento, Dios tiene que quitar de la tierra a toda la gente mala. Todo está escrito en Sofonías 2:3. ¿Y cuándo hará eso? Pues bien, la Biblia predijo las situaciones que hoy causan dolor a la humanidad. Estos acontecimientos son una señal de que Dios actuará pronto. ¿Cuáles son esas señales? Todo lo que está pasando ahorita de maldad. Más aparte los desastres naturales, las relaciones entre hombre y mujer y mujer, o humanos con animales, que eso es una aberración peor. Las drogas, el alcohol, las enfermedades, las grandes pandemias como el SIDA, etcétera, las guerras, todo lo que está pasando, según un estudio de la Real Sociedad Científica Británica, que se dedica a estudiar precisamente los acontecimientos del mundo o de la humanidad, dice en su conclusión: no cabe duda que todo se está cumpliendo. Y eso que ellos no son teológicos, ni cristianos, ni nada por el estilo, bueno, ni ateos. Simplemente se dedican a la cuestión de la ciencia, del estudio. No cabe duda que todo se está cumpliendo. Y tenemos que hacer caso, ¿sí? No es posible que yo esté aquí junto con mis compañeros y esta empresa hablándoles de esto y ustedes no hagan caso. No les estoy invitando a que roben, a que maten, a que violen. Los estoy invitando a que salven su espíritu y conozcan a su Creador, el que los hizo nacer y estar en esta tierra. Ahora bien, ¿qué debemos hacer ante esta situación? Tenemos que aprender totalmente acerca de Dios, estudiando su santa palabra, la cual es como una carta que un padre amoroso dirige a sus hijos. Esta nos dice cómo podemos disfrutar de la vida ahora y qué debemos hacer para obtener una vida eterna en el futuro, puesto que estamos a prueba. Es cierto que no todos se alegrarán de que uno estudie la Biblia. A mí en lo particular, por ejemplo, ahora que hablo de Dios, y eso que no soy pastor, ni nada por el estilo, pero pues me han criticado, me han atacado, pero a mí no me importa que me ataquen ni me critiquen. ¿Por qué? Porque sé que estoy en el camino correcto, ¿sí? ¿Por qué? Porque sé que hay un Creador que me hizo, que me formó para adorarlo, para amarlo y para hablar de Él. Y ahora, en la actualidad, es lo que más me gusta hacer, hablar de Dios, hablar de Dios. Pero no hay que permitir que nos desanimen, pues las bendiciones que nos esperan de esta situación, bien que valen la pena. Esto que les estoy mencionando también está escrito en Proverbios 29:25 y en Apocalipsis 14:6-7. Dios es un Dios tan amoroso y tan precioso que siempre está buscando salvarnos. Él nunca nos está hablando de que robemos o que hagamos el mal. Él nos está hablando de que adoremos un solo Dios y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, bien, el conocimiento que nos lleva a eso y a la vida eterna es la palabra de Dios. Yo los invito a que se pongan a estudiar la palabra de Dios, pero con amor, con ahínco, con necesidad, comprendiendo que Dios los quiere a su lado. En Job 34:10 dice: lejos sea de Dios, del Dios verdadero, el obrar inicuamente, y del Todopoderoso el obrar injustamente y de hacer el mal. Lo dice Job 34:10, y conste que Job fue probado. Ya les conté la historia de Job. Dios en su amor tiene un maravilloso propósito para los seres humanos, y por esa razón su Hijo Jesucristo nos enseñó a pedir en oración: Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo como sobre la tierra. Mateo 6:9.
9, 10. En esas pequeñas palabras se está englobando absolutamente la verdad del inicio de todo esto, ¿sí? Y de nuestra vida, y de por qué existimos, y de por qué debemos agradecer a Dios que tenemos una tierra preciosa, maravillosa, que no debemos de contaminarla. En la palabra de Dios, para Dios, el agua y los árboles son como ángeles. Y después les voy a platicar cómo está esto. El caso es que si ustedes le oran a un agua sucia, se ha llegado a purificar por el poder de la oración. Cambian sus moléculas de forma, ¿sí? Entonces, y los árboles son como protectores de la tierra. Por eso cuando los talan, viene la erosión y se acaba la vida. No debemos talar los árboles, no debemos maltratar a los animales y debemos de cuidar el agua del planeta, porque son bendiciones del Señor. ¿Qué sucede cuando no llueve y no llueve y de repente Dios manda las lluvias? ¿No todos decimos bendito Dios que nos manda las lluvias? ¿No así decimos? Porque sabemos que es una bendición del Señor. Entonces, ¿por qué no cuidar los mantos acuíferos? ¿Por qué no cuidar los ríos? Y en eso tiene que ver mucho las autoridades, ¿sí? La autoridad sería la primera. La primera. Si se viene a instalar una fábrica, a ver, con los más estrictos controles, donde no contamines la tierra, el agua y el aire. Por ejemplo, ahora por todos lados vemos que todo está sucio de material reciclable, entre comillas reciclable, porque yo lo encuentro tapando las tarjeas, las calles y por todos lados. Créanme que si yo tuviera el poder de gobernar, yo no aceptaría en este país material reciclable. Para nada. Como en los tiempos de antes, todo era cristal y todo era diferente. Ahora vemos por donde quiera un montón de bolsas de basura, de productos, chatarra, de agua para beber, de latas, de cerveza. Y sí hay gente que se dedica a levantarla, pero también hay mucha que está tirada y que nadie la levanta. Y que contamina la tierra, contamina... No, ¿a poco no está bien contaminada nuestra tierra? Está bien mal. ¿Sí? Fábricas están sacando sus sustancias químicas a través de sus chimeneas. O sea, nosotros mismos acabamos. Entonces Dios nos dio el regalo, nos puso una tierra preciosa, maravillosa. ¿Y qué hacemos nosotros? La estamos contaminando y contaminando y contaminando. No es posible que hagamos eso, porque tierra nada más hay una. ¿Dónde hay otra? No hay más. Entonces yo les decía a ustedes que en la parte inicial de la oración del Padre Nuestro nos está hablando del conocimiento que nos lleva a la vida eterna, ¿no? Nos habla de Dios, ese Dios que nos puede salvar y nos puede hacer que salgamos adelante. La verdad es que Dios es el único que se interesa por nosotros. ¿Quién? A ver, ¿quién más está interesando por nosotros? Díganme quién. Nadie más se interesa por nosotros más que Dios. Y nos da la lluvia, y nos da frutos, y nos da flores, y nos da una noche estrellada, y nos da el amor, y la misericordia, y el perdón, y nos da un trabajo para trabajar. Y la palabra dice, en el trabajo que ejecutes, hazlo bien. No te dice que lo hagas a medias. ¿Qué significa? Que la palabra de Dios es buena consejera hasta para el trabajo. Tienes que hacer tu trabajo bien, hacer tus cosas bien, no ser mal hecho. Si no, ni te levantes. Quédate acostado y se acabó. Que otro venga a hacer las cosas bien. Dios nos dice claramente, ¿verdad?, que va a terminar con todo esto. Que todo esto va a acabar. Y es necesario. O sea, la maldad. Imagínense, ustedes tienen en su casa, que ustedes tuvieran en su casa unos inquilinos. Que los tienen viviendo en su casa. Hasta los invitan a comer. Y estos se portan mal. Y les roban las cosas. Y al rato ya están peleando con ustedes. Y hasta los quieren sacar. ¿Lo permitirían? Harían una limpia, ¿no? Harían una limpia. Si ustedes en su casa están invadidos, tienen una invasión de cucarachas, la van a limpiar su casa, van a matar las cucarachas. Lo mismo tiene que hacer Dios en la tierra. Muchas cosas de lo que les digo no las creen, pero ya están avisados que esto va a pasar. Ahora bien, dice, ¿por qué debemos adorar a Dios? ¿Y quién es Dios? Dios es el creador de todas las cosas.
siempre ha existido y nunca dejará de existir. Esto está en el Salmo 90.2. De él provienen las buenas noticias que se hallan en la Biblia. Esto está en 1 de Timoteo 1:11. Como nos dio la vida, solo Él merece que le sirvamos y le adoremos. Esto está en Revelación 14:11. ¿Cómo es Dios? Ningún ser humano lo ha visto jamás, porque Él es un espíritu, un ángel espiritual, pero poderoso. Poderoso, por eso creó trillones de trilladas de ángeles. Alguien muy superior a nosotros, que somos de carne y hueso y que nada más somos su creación. Esto está en Juan 1:18, 4:24. Ahora bien, podemos saber algo acerca de su personalidad al examinar su creación. Las flores, las estrellas, el universo, el amor, los hijos, nuestra inteligencia, nuestro cerebro, cómo funcionan nuestros órganos, todo, absolutamente todo. Y tiene poder tanto sobre grandes creaciones como pequeñas creaciones. Esto está en Romanos 1:20. Efectivamente, ¿cuántas veces no hemos visto un animalito microscópico? Pero le ponemos una lupa y tiene sus ojos, tiene sus patitas, tiene su cuerpo, tiene hasta vellosidad. Y tiene órganos que lo ayudan a vivir. Eso también lo creó Dios. Todo lo ha creado Dios, aunque usted no lo quiera creer, pero esa es la verdad. Hay una gran variedad de frutas, de flores, que cada diseño tiene su diseño de acuerdo a la temporada, de acuerdo a la primavera, al otoño, al verano. Tenemos un día que dura 24 horas, ¿sí? Un sol que nos alumbra, una luna que nos señorea, unas estrellas que nos guían. Todo tiene un control, todo tiene su orden, nada está desordenado y todo eso está en la palabra de Dios, en la Biblia, en el conocimiento que nos lleva, ¿sí? hacia salvar nuestro espíritu. Dios en todas sus creaciones nos revela que nos ama y que es muy inteligente y misericordioso. Por ejemplo, un novio no le lleva flores a una novia, ¿por qué? Porque la ama y le regala unas flores, ¿sí? Imagínense Dios que nos regala vastos jardines de flores. Y hace tiempo yo les pasé un programa y se los voy a volver a pasar, donde habla de cómo la estructura arquitectónica de cada flor tiene su porqué y su ciencia. Vean los programas anteriores y van a encontrar todo eso. La mejor manera de conocer a Dios es leyendo la palabra, su palabra, inspirada por el Espíritu Santo. Esta nos habla de cómo debemos tratar a las personas, cómo debemos de tratarnos a nosotros mismos, de qué cosas le agradan y no le agradan a Dios, y de la forma en que reacciona ante diversas situaciones en las cuales se siente lastimado y ofendido. Podemos leer esto en el Salmo 103, 7-10. Dios tiene un nombre. Jesús dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esto está en Mateo 6:9. De modo que, aunque Dios posee muchos títulos, tiene un nombre propio, dependiendo del idioma, incluso de la zona geográfica donde se alabe a Dios. Por eso es que hay varios nombres de Dios, pero tiene uno solo que Él le dio a Moisés y le dijo: soy tu Dios Jehová. Y en español también se menciona como Jehová, aunque también se utiliza el nombre de Yahvé. Esto lo podemos ver en el Salmo 83:18 y en la palabra misma de Dios, donde se menciona muchas veces la palabra el nombre de Dios. En numerosas traducciones de la Biblia el nombre divino se ha reemplazado por títulos como el de Señor, pero originalmente el nombre de Dios que aparecía en la Biblia, que es de Jehová, es de unas 7,000 veces, ¿sí? Entonces es importante que Jesús, su Hijo, utilizó con frecuencia el nombre Jehová. Esto lo podemos encontrar en Juan 17:26. ¿Le importamos a Dios? Claro que desde luego que sí. Sí, Jehová de veras nos ama porque permite entonces que haya tanto sufrimiento. Algunos creen que nos hace sufrir para probarnos, ¿sí? No, más bien nos deja en el libre albedrío.
¿Quieres hacer lo malo? Vete de aquel lado. ¿Quieres hacer lo bueno? Vente para acá. O sea, cada quien se va a salvar de acuerdo a su forma de actuar, de acuerdo a sus sentimientos, de acuerdo a cómo reaccione, ¿sí? Como una persona criada por Dios. Porque no todos nos vamos a ir quizás con Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra, solo muy pocos serán los escogidos y serán por mi gracia. Mas no todo el que venga y me diga Señor, Señor, no todo el que venga y diga Dios mío, pero si yo saqué espíritus en tu nombre, yo me la pasaba hablando de ti, le va a decir Jesús, Dios, no te conozco. Porque Dios va a aceptar a la gente por la gracia que Él tiene hacia las personas en cuanto a analizar su corazón. Porque Él hurga corazones. No hurga que está bien vestido y que tiene un montón de anillos, que tiene mucho dinero, que no. Él va a hurgar corazones y de acuerdo a eso y a que nos hayamos portado bien, Él nos va a aceptar. Jehová nos ha concedido la libertad de elegir nuestro camino en la vida y lo mejor sería utilizar dicha libertad para servirle. Pues esto sería sabio. Esto está en Josué 24:15, efectivamente. Si Dios es tan amoroso que nos da libertad de elegir entre lo bueno y lo malo, y somos pensantes porque no tenemos dos neuronas en el cerebro, ¿sí? Y pensamos tanto para lo bueno como para lo malo, entonces creo yo que lo correcto y lo sabio sería utilizar esa libertad que Dios nos da para buscar lo bueno y no lo malo. Entonces ya dejen de robar, dejen de matar, dejen de asesinar, dejen de andar de chismosos, dejen de andar de drogados, dejen de andar de alcohólicos, de fornicarios, de mentirosos. Ya busquemos a base de nuestra inteligencia que Dios nos dio, vivir en armonía para que Dios voltee a nosotros y diga, se va conmigo, porque se arrepintió y su corazón me sirve para mi reino celestial. Él pronto va a acabar con todo el dolor y toda esa situación que ahora está amargándonos tanto. ¿Cómo podemos acercarnos a Dios? Jehová nos da la oportunidad de acercarnos a Él mediante la oración. La oración, no el rezo. ¿Sí? Porque hay gente que se pone a rezar y nada más está repitiendo. Luego yo, antes que escuchaba los rosarios, qué barbaridad, ¿no? Y Torre de Marfil, y Estrella del Oriente, y que Garrafón Bonaparte, pues, o sea, ¿qué es eso? O sea, no, nada, o sea, hay que orarle a Dios con nuestras propias palabras salidas de nuestro corazón, de adentro de nosotros. De ahí es como Dios nos va a escuchar, lo dice su palabra, Jehová nos da la oportunidad de acercarnos a Él mediante la oración, pues Él siempre está escuchando nuestras oraciones y lamentaciones. Y debemos orar a Dios tanto en las buenas como en las malas. Es por igual. Acuérdense que la palabra de Dios dice en Proverbios que todo tiene su tiempo y que hay momentos buenos y momentos malos. Por eso somos humanos, porque tenemos momentos buenos, momentos malos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En las buenas y en las malas, amar a Dios, para que Dios vea nuestra remisión, nuestra entrega y humildad. Incluso pueden analizar el Salmo 65, 2 y el Salmo 145, 18. Además, siempre está dispuesto a perdonarnos y reconoce siempre nuestros esfuerzos por hacer su voluntad, aun cuando seamos pecadores y nos cueste mucho trabajo lograrlos. Así que pese a que somos imperfectos, Él nos recibe bajo la sombra de sus alas. Esto está en el Salmo 103, 12, 14 y en Santiago 4, 8. Puesto que le debemos la vida, Dios merece que lo amemos más que nadie como agradecimiento a esto mismo. Eso está en Marcos 12:30. Demostremos que lo amamos cuando aprendemos acerca de Él y cuando obedecemos sus mandamientos y nos arrepentimos y tratamos de ya no pecar. Y al hacer esto, nuestra relación con Él se estrecha bastante.
Esto está en 1 de Timoteo 2:4 y Juan 5:3. Entonces, yo les voy aquí leyendo lo que dice la palabra de Dios, pero bajo análisis teológico científico. Y les doy citas para que se vayan a la Biblia y comprueben lo que les estoy diciendo. Pero ¿es acaso que no les parece hermoso lo que dice su palabra? ¿No les parece lógico? ¿No les parece maravilloso cómo nos habla? Es un Padre amoroso, un Padre que nos quiere, que nos adora y que no debemos rechazar. No debemos rechazar. ¿Quién es el autor de la palabra de Dios y del conocimiento que nos lleva a la vida eterna? El libro, la Biblia, se compone de 66 pequeños libros que fueron escritos por unos 40 hombres fieles, escogidos por Dios y su Santo Espíritu. Los primeros 5 los escribió Moisés hace 3500 años, mientras que el último fue escrito hace 1900 años por el apóstol Juan. ¿Se acuerdan que les hablaba yo del Apocalipsis? Las ideas que se expresan en la Biblia provienen de Dios. Él se comunicó con los escritores de la Biblia mediante su Santo Espíritu. Esto está en 2 de Samuel 23:2. Estos hombres pusieron por escrito el pensamiento de Dios y sus intenciones, y no la de ellos. ¿Y cómo se comprueba esto? Porque ninguno de los escritores de la palabra de Dios, y bajo el estudio teológico, científico y lógico, habla y dice, yo soy el autor de lo que estoy escribiendo. Siempre dicen, mi Dios me pidió escribir esto. Siempre. Y la Biblia es tan exacta, pero al mismo tiempo tan fidedigna y tan fiel, que incluso los mismos autores, muchos de ellos ahí se acusan, se autoacusan de sus debilidades y sus pecados, como David y Betsabé, como el rey Salomón, etc. O sea, díganme qué libro, los de ahora, el autor mismo se echa a tierra. No lo hay. Entonces la teología científica lógica, ¿qué hace? Va ahora descubriendo tantas cosas desde el punto de vista científico que se va reafirmando que el conocimiento que nos lleva a la vida eterna es la palabra del Señor. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer para que podamos entender la palabra de Dios? Porque es difícil entenderla. Bueno, antes de empezar a estudiar la palabra de Dios, debemos postrarnos, decirle al Señor que vamos a estudiar su palabra de corazón, que lo queremos hacer porque queremos acercarnos a Él y queremos que nos salve, y le rogamos, le suplicamos que descienda su Santo Espíritu sobre nosotros para que nos dé entendimiento de análisis de la palabra de Dios. Es como, por ejemplo, cuando tenemos un libro de matemáticas, necesitamos un maestro que nos diga cómo son las ecuaciones o por qué, o un libro de biología. Con la palabra de Dios se tiene que pedir al Señor. Al Señor tiene que pedir que nos dé entendimiento a través de su Santo Espíritu para que entendamos su palabra. Y entonces adquiramos conocimiento que nos lleva a la vida eterna y salvar nuestro espíritu. Esto es muy importante. Aquí no tiene que entrar ni un pastor, ni un guía espiritual, ni nada. Aquí es una comunión que tiene que hacer usted, que si desea realmente salvarse y conocer a Dios, postrarse ante el Señor para que le brinda su Santo Espíritu y le dé discernimiento. Y una vez que le empieza a dar entendimiento de la palabra, no la va a querer dejar. Es maravilloso, nada más va a querer estar leyendo la palabra y todo lo que sea referente a Dios, todo. Y va a querer saber cómo vivieron los apóstoles y cómo vivieron los profetas y por qué hacían esto y cómo fueron los milagros y por qué Dios formó el universo. Y te va a entrar una ansiedad por descubrir la verdad, puesto que la verdad nos hará libres. Muy bien, pues ese es el tema de hoy. El conocimiento que nos lleva a la vida eterna es conocer de Dios. Conocer de Dios para salvar nuestro espíritu y salir adelante. Yo los invito a que tomen su Biblia que está por ahí arrumbada, dejen de leer novelitas y revistas pornográficas, todo eso es basura. Todo lo que es malo y es negativo es basura. Nunca se agarren o se afanen
de lo que pasó y fue malo. Entiérrenlo. Todo lo malo no sirve para nada, solo destruyó y va a seguir destruyendo si lo siguen teniendo presente. Siempre vean hacia adelante. En Proverbios dice, mi Señor, ayúdame para que siempre siga mirando hacia adelante a pesar de mis tropiezos. ¿Sí? La palabra de Dios es una guía para vivir bien, para salir adelante, para echarle ganas. Ahora vámonos a nuestro tema médico, porque si no nos da tiempo. Se llama epistaxis. O sea, la epistaxis no es otra cosa más que el sangrado nasal constante. Muchas personas tienen sangrado nasal constante. Mi compañera Venecia va a cambiar las imágenes y nos empezará a pasar imágenes de sangrado nasal. La hemorragia del plexo vascular del tabique nasal anterior es en mucho el tipo más común de sangrado que se encuentra en los seres humanos. Los factores que predisponen son los siguientes: golpes nasales constantes, estarse molestando las fosas nasales a cada rato, estarse introduciendo los dedos a cada rato, estarse quitando los vellos nasales a cada rato, anemias. Las anemias también nos traen este tipo de sangrados. Rinitis, ya les hablé hace 2 días les hablamos de rinitis. Y resequedad de la mucosa nasal, que se ve muy afectada porque en ese momento surja una humedad baja. La desviación del tabique nasal también nos ocasiona sangrados nasales a cada rato. A mí en lo particular me han llegado muchos bebecitos que luego tienen mucho sangrado nasal porque tienen una falta de vitamina que se llama vitamina K y vitamina A. Se les administra vitamina A y vitamina K y dejan de tener sangrados. Entonces es muy importante que si usted tiene un problema de sangrado nasal constante, vaya con su médico, porque quizás pueda llegar un día a tener una hemorragia tan profusa que pueda causarle desmayo e incluso la muerte. ¿Sí? Cuando una persona tiene muy reseca la mucosa del plexo nasal, yo les aconsejo que se pongan vaselina, que hagan una revoltura de vaselina con vitamina A y vitamina D y vitamina E. Hagan una revolturita, ¿sí? Y luego se lo aplican. Se lo aplican con un cotonete en las fosas, la mucosa del plexo nasal, para que se humedezca el plexo nasal, no se reseque y a la hora de resecarse no se rompan las venas y entonces surja un sangrado. Si a usted le agarra un sangrado muy potente, muy fuerte, se aconseja cortar los dedos de un guante, los llenan de algodón, los amarran y lo introducen en la fosa nasal para que taponee el sangrado en lo que llegan con su servicio médico. ¿Sí? Porque la verdad que el sangrado, imagínense que les dé un sangrado nasal durmiendo. Se pueden ahogar, se pueden broncoaspirar y pueden fallecer. ¿Por qué? Porque da un sangrado nasal durmiendo. Muchas veces despertamos, pero muchas veces no despertamos. Entonces, el sangrado nasal nos puede matar. Es importante. Otra causa de sangrado nasal es una infección crónica con inflamación crónica de la mucosa nasal. Todo lo que es tejido, todo lo que es carne y hueso y sangre en nuestro cuerpo está propenso a infecciones. Todo. Entonces las mucosas nasales también. Y muchas veces se infectan nuestras mucosas nasales y se inflaman porque es una mucosa. ¿Se acuerdan que les hablamos de sinusitis el martes? Y que también era una mucosa y que se inflamaba. Pues lo mismo pasa acá. Y entonces se nos inflaman, se nos infectan y a cada rato hay sangrado nasal. ¿Sí? Otra es que cuando tenemos gripa y tenemos catarro, nos da por estarnos sonando a cada rato apretándonos, y es como un traumatismo, como si estuviera recibiendo golpes la nariz y la mucosa del plexo nasal. ¿Y qué sucede? Que cuando tenemos mucho catarro hay una irritación constante
Entonces después se nos quita la gripa, pero dejamos como quebradiza esa mucosa. Y con poquito nos da sangrado. Otra causa de sangrado es la hipertensión arterial. Hay pacientes que se les sube la presión arterial, ya también les hablé de hipertensión arterial, ya les dije que es una enfermedad silenciosa, le llaman la muerte silenciosa. Hay pacientes que les sube la presión arterial muy alta, y así como les puede dar una hemorragia en los ojos, también les da una hemorragia vía plexo nasal. Y también eso es grave, también es peligroso. Otra causa de sangrado del plexo nasal es cáncer de la mucosa del plexo nasal. O un pólipo nasal, que no es un cáncer, pero que nos puede llevar a un cáncer. Y también nos va a ocasionar un sangrado constante. ¿Sí? Es mejor checarse. Por eso yo les he dicho a ustedes que cada 4 meses o cada 6 meses acudan a sus servicios médicos, de su médico de confianza, para que les haga estudios pertinentes, ¿verdad?, para poder prevenir algún tipo de enfermedad que tengamos por ahí y que se esté iniciando apenas. ¿Sí? Hay muchas maneras de controlar el sangrado nasal. Ya les dije, se hace de los dedos de un guante, ¿verdad? Se llena de algodón, se amarra y se puede meter con vaselina, se impregna de vaselina. También se puede utilizar algún medicamento vasoconstrictor. A mí me ha ayudado la epinefrina, me ha dado buen resultado, la vitamina K, y en este caso se tiene que dar un antiinflamatorio, pero no debe ser de tipo corticoesteroide, porque los corticoesteroides hacen que retarde la cicatrización cuando una vena está ulcerada o sea abierto, ¿sí? Entonces hay que usar otro tipo de antiinflamatorio, como la tripsina, la ribonucleasa y la quimotripsina. Dan muy buenos resultados para esto, ¿sí? Se da un antibiótico y en ocasiones hay que operar. Hay que operar el plexo nasal. A veces se quema también el plexo nasal con un aparato que hay especial para irlo quemando, ¿sí? Pero realmente lo importante es que usted acuda con su médico para que le cheque. Si usted tiene constantemente sangrados nasales, tiene que ir con su médico para que se saque qué diagnóstico, qué es lo que le está causando a usted un sangrado nasal, ¿sí? Es muy importante esto. También el esfuerzo para defecar nos causa sangrado y nos puede causar incluso hasta una hemorragia cerebral. ¿Por qué? Porque hay gente que no puede hacer del baño fácilmente, sufre de constipación y hacen fuerza para hacer del baño, pero la fuerza se va y se concentra en las venas cerebrales. Y puede romperse una venita cerebral y el paciente va a tener una hemorragia, o una del plexo nasal y va a tener una hemorragia también. Para defecar no tenemos que empujar ni hacer esfuerzo. ¿Sí? Hay que dejar y esperar el momento en que podamos hacer del baño libremente. Y si tiene usted problemas para defecar, use supositorios de glicerina y tome mucha agua, coma más fibra. Después les voy a hablar de constipación, ¿sí? Que es muy común que la gente no pueda hacer del baño tranquilamente. Y es grave, ¿eh? Porque hasta un cáncer de la luz intestinal puede estar provocándonos que no podamos hacer del baño con libertad. Bueno, pues déjenme ver nuestro tiempo. Ya estamos en el final de nuestro tiempo. Quiero agradecer a Venecia, Alejandro, al licenciado José María, por permitirnos estar con ustedes aquí en el programa Pláticas Médicas y algo más. Pero quiero agradecer también a usted que me hace favor de hablar por teléfono, darme sus comentarios y que está pendiente de los programas. Yo les agradezco infinitamente y váyanlos viendo. Digo, no son la gran cosa ni mucho menos, pero en algo les ha de ayudar, ¿sí? Mi teléfono de contacto es el 247-47-1-60-75 para cualquier duda que tengan en cuanto a temas médicos, en cuanto a la palabra de Dios, pues también los puedo ayudar, pero los voy a canalizar con el pastor indicado, en la iglesia indicada. Y también quiero decirles que si alguien necesita consulta y no tiene dinero, acuda a mi consultorio y le voy a dar la consulta y si es posible la medicina sin costo alguno. Si alguien no tiene para comer o no, bueno, tiene sus hijitos y no puede comer o etcétera, véanme, con todo gusto les obsequiaré arroz, no sé, frijoles,
a lo mejor, no sé, lentejas, lo que yo pueda y lo que Dios me socorra para poderlos ayudar. Es la manera en que yo puedo ayudarlos a usted, el que está necesitado. Sí, porque el que está necesitado, hay gente, nosotros ya comimos, ya lo que sea, pero ya pudimos comer. Hay gente que no tiene para comer. Hay gente que de verdad no tiene para comer y que tiene sus hijitos. Y pues hay que ayudarlos. Y si alguien más se quiere unir a esta causa y nos quiere obsequiar arroz, frijol, lentejas, aceite, atún, lo que quiera obsequiarnos, con toda confianza, pueden venir aquí a la empresa o pueden ir al consultorio de su servidor, y con todo gusto Dios los va a bendecir mucho. Incluso ya hay gente que puede deducir de los impuestos las cosas. Entonces ayudemos al que no tiene. No se afanen por el dinero, no se afanen. Miren, la palabra de Dios dice: ¿por qué te afanas por el dinero? ¿Por qué te afanas por las cosas materiales? Si yo, tu Dios, tu Creador, soy el que controlo el latido de tu corazón y el abrir y cerrar de tus ojos. Así es, ahorita estamos, mañana no estamos. Mejor ayudemos, ya no robemos, ya no adulteremos, ya no digamos mentiras, ya no nos emborrachemos, ya no nos droguemos, ya nada de eso. Pongámonos a orar 7 veces al día para que nos evitemos la gran tribulación que nos viene encima. Busquemos lo bueno y enterremos lo malo, porque lo malo es del diablo y lo bueno es de Dios. Deseo que descansen en compañía y que invoquen para su sueño la compañía del Espíritu de Dios, el maravilloso Espíritu de Dios y Jesucristo. Y tienen que hacerlo, porque cuando nos acostamos a dormir no sabemos si vamos a despertar. Gracias y buenas noches. Radio Informativo Huamantla. La radio hablada del pueblo mágico de Huamantla. Transmitiendo desde Juárez Norte, número 215, Interior 13. A través de la frecuencia digital de huamantla.org. Línea telefónica 241-137-2697. Una nueva alternativa en radio virtual. En Avícola Arellanos tenemos el mejor sazón en pollos de toda la región. Peso exacto, tamaño, sabor y color. Muy bien rostizado. Vive una experiencia única sirviendo en tu mesa a través del mejor servicio, calidad y sabor tradicional. Porque nuestra visión es ser el complejo avícola líder en Huamantla, reconocido por su alto nivel de competencia, rentabilidad e innovación. En Avícola Arellanos mantenemos la misma calidad y frescura en nuestros productos, lo que nos hace ser los preferidos para los consumidores. Nos encontramos ubicados en Morelos Oriente, número 22, exterior del Mercado Municipal, en Allende Norte, número 119, en Galeana Poniente, número 200, y en Hidalgo Poniente, número 315B. También contamos con la venta al mayoreo y al menudeo. Llámanos al 472-6006. Avícola Arellanos, pollería y rosticería, los mejores.